Muy bien, ahora que pasemos a la semántica. ¿Qué significa hacer un begin? ¿Qué significa hacer un set? ¿Cierto? Porque dependiendo de la semántica es lo que vamos a implementar en nuestro lenguaje de programación. Por eso en el proyecto hay unas, digamos que unas explicaciones de qué debería significar cada cosa, qué es una variable de asignación única, qué es una constante, qué es tal cosa. Entonces es importante que ustedes conozcan la semántica para poder que así mismo lo implementen en el lenguaje de programación. Entonces, para determinar el valor de una expresión begin, recuerden que begin tiene mínimo una expresión obligatoria seguida de una lista de expresiones. Entonces, se debe evaluar la expresión x. Esta la evalúo, ¿cierto? Y cada una de estas expresiones. O sea, si aquí hay una expresión y hay una lista de expresiones, pues evalúo esta, luego voy evaluando cada una de las otras, ¿sí? Ahora, si esta lista está vacía, si esta lista de expresiones está vacía, entonces se debe retornar el valor de la expresión S. Quiere decir que solamente hay una de estas, entonces debo retornar lo que se hace en esa expresión. Es decir, solamente en mi begin hice una cosa, entonces ejecuto y retorno lo que hace esa expresión. En caso contrario, lo que voy a hacer es ejecutar esta y ejecutar cada una de las expresiones X, ¿cierto? Y retornar lo que haga la última expresión o el valor de retorno de la última expresión. ¿Listo? Entonces, eso es lo que significa hacer un begin. Begin es ejecutar las expresiones y retorno siempre el valor de la última expresión. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué es hacer un set? Para evaluar una expresión de asignación de variables set, se debe evaluar la expresión de la parte derecha de la asignación. Es decir, si yo tengo set x igual a 5 más 4, yo primero tengo que evaluarlo de la derecha. Tengo que saber cuánto es 5 más 4, pues para poder hacer la asignación. Eso es lo que me dice aquí. Primero, si yo quiero evaluar un set, tengo que evaluarlo lo de la derecha. Luego, debo modificar el contenido correspondiente a la variable con el identificador igual a la parte izquierda, es decir, luego tengo que mirar quién es la X, dónde está en memoria, y modificar el valor de memoria con ese valor que acabo de calcular. ¿Sí? Entonces, primero debo evaluarlo de la derecha, luego modifico la X con el nuevo valor o la variable que esté tratando de setear. El resultado de la expresión de la asignación original es cualquier valor simbólico, dado que esta expresión solo causa un efecto, pero no produce un valor. En nuestro lenguaje de programación, toda expresión retorna algo, ¿cierto? Ahora, un set no es la excepción, o sea, un set debe retornar algo. ¿Por qué? Porque en nuestro lenguaje de programación todas las expresiones retornan un valor. Como nosotros el set lo pusimos dentro de las expresiones, miren acá, miren que un set es una expresión, luego un set también tiene que retornar algo. O sea que uno podría retornar un true, ¿cierto? Si la asignación se hizo bien, o un false si la asignación no se hace bien, o cosas por ese estilo, ¿cierto? Entonces, en nuestro lenguaje de programación, el set o setear una variable va a retornar algo. ¿Qué cosa? Lo que uno quiera. En nuestro caso, nosotros vamos a retornar un 1 y ese 1 va a indicar como que se hizo la asignación. Es por eso que en algunos lenguajes de programación, cuando usted escribe cosas como esta, por ejemplo, si usted quiere escribir una comparación como que si x, en algunos usted hace esto, igual a 6, entonces, por ejemplo, miren que aquí no estoy haciendo comparación, la comparación debería ser con el doble igual en algunos lenguajes, lo que estoy haciendo es una asignación. Entonces, yo qué sé, por ejemplo, hágale y igual a y más 1, ¿cierto? De lo contrario, entonces haga y igual a y más 2, por decir algo. Voy a copiar esto, voy a pegarlo acá. Y igual a y más 2. Entonces noten ustedes, muchachos, que si usted aquí hace una asignación, independientemente de qué valor tenga x, siempre se va a ejecutar esto acá. ¿Alguien puede ver por qué? ¿No les ha pasado? ¿A nadie le ha pasado eso? Que en vez de hacer una comparación,
Exacto. Y entonces por eso siempre va a ejecutar esta, ¿cierto? Por la forma como se definió el if, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros definimos el if como lo hace C. Y si usted en C, en vez de hacer una comparación, aquí hace una asignación, eso retorna un 1. La asignación retorna un 1 por el éxito o algo por el estilo, un valor que indica éxito. Luego, siempre se va a ejecutar esto, nunca se va a ejecutar esta parte de acá. ¿Bien? Y eso es un error clásico y uno dice, pero ¿eso por qué? Porque siempre me está ejecutando acá. Y es que, bueno, uno, a usted le falta un igual, ¿cierto? Para que realmente sea una comparación. Y lo otro es que siempre le va a ejecutar esta por el tema que sí se hace la asignación. O sea, aquí lo que estamos haciendo es cambiando el valor a la X. Y como eso tiene un éxito, entonces se ejecuta esta de acá. ¿Sí? Entonces, pero miren que tiene sentido que esto retorne algo, que asignar algo produzca un efecto, pero como no es, dependiendo de nuestra gramática, debe retornar algo. En este caso es que retorna algún valor de éxito. Y nosotros tenemos que darle algún valor también en ese caso. ¿Cuál? El que nosotros queramos, algún valor simbólico. Por ahí un micrófono abierto. Ahora bien, un ambiente, vamos a utilizar ambientes, pero nuestros ambientes van a cambiar. Porque nosotros tenemos los ambientes como una lista de valores y una lista de IDs y una lista de valores. ¿Qué pasa cuando yo manejo listas de valores? ¿Una lista es mutable o es inmutable? Es inmutable, o sea que yo no voy a poder trabajar con listas. Entonces yo voy a necesitar algo que me permita modificar las variables. Entonces aquí voy a hacer un gran paréntesis y voy a tratar de mostrarles qué vamos a hacer en el lenguaje con algo con listas, muy sencillo, con algo muy parecido a las listas, para que ustedes se hagan una idea de qué va a suceder. Entonces yo voy a abrir aquí Racket y voy a tratar de mostrarles. Ahorita dijimos que una variable va a ser una referencia. Y una referencia tiene una dirección y un valor, ¿cierto? Entonces, vamos a tratar de representar eso o representar la memoria de un lenguaje de programación. Entonces, lo primero es que yo me voy a crear aquí, voy a llamarlo el store. Store va a ser la memoria. Y el store no lo vamos a hacer con una lista, sino que lo vamos a crear con un vector. Hay algo en Racket que se llama make vector. Voy a decirle que mi store va a almacenar 10 variables o 10 valores. Por ahora, podemos para que juguemos. Y si pregunto quién es el store, mire que el store es un vector. ¿Por qué sé que es un vector? Porque tiene este numeral al inicio, no es una lista, ¿cierto? Entonces, listo, hasta allí, digamos que tengo la memoria. Ahora, la idea es que si yo creo una variable es una parejita que tiene una dirección y un valor. Entonces yo puedo, como en este momento no he creado variables, porque estoy tratando de representar la memoria, voy a definir la variable A. Entonces, define la variable A. ¿Listo? Y yo quiero representar la A como si fuera una referencia. Entonces vamos a decir que la A es una lista o una parejita que apunta a la posición 0 del store. ¿Listo? Entonces, ¿quién es A? A es una lista cuyo primer elemento es 0 y luego tiene una referencia al almacén. Ah, bueno, entonces A, si digamos que A es una variable y aquí está la parejita que yo les traté de dibujar acá, ¿cierto? Tiene una dirección y está asociada con un valor de un almacén grande, ¿cierto? Con algún valor. Entonces, la A va a apuntar a la 0 de este store o de este almacén. Voy a crear otra variable. Digamos que voy a crear la variable B. Y la B va a ser una lista que apunta a la posición 1 o es una referencia a la posición 1 del almacén. Entonces, si yo pregunto quién es B, pues B es esto, es una parejita que apunta a la posición 1 del almacén. Listo. Entonces, hasta allí estoy creando, entre comillas, variables, como para tratar de representar direcciones y memoria, ¿cierto? Entonces, la A apunta a la posición 0 de memoria, la B apunta a la posición 1 de memoria, hagamos una C, digamos que C apunta a la posición 2 de memoria. O sea que yo, cuando cree variables, voy a necesitar algo que me maneje estas direcciones, 0, 1, 2, que vaya aumentando a medida que yo cree variables, no que yo las tenga que hacer manualmente. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, si yo pregunto quién es C, C apunta a la posición 2 de esta memoria. Bien. Ahora, digamos que hasta allí estoy creando las variables manualmente, pero yo podría crear una función que me cree las variables. Entonces, por ejemplo, me voy a definir acá una función que se va a llamar arref, una referencia, y una referencia va a estar asociada con un lambda
que espera, digamos que voy a venirme para acá porque eso lo vamos a ver, pero no lo vamos a ver con listas, sino que lo vamos a ver con data types. Voy a mostrarles la representación de que es una referencia. Esta cosa. Adelantar. Espera un nombre y un valor, ¿cierto? De hecho, cuando yo creo una variable, miren que tiene el nombre y el valor. Espérense, no es el nombre, es una posición. Es una posición, perdón, y un vector, ¿cierto? Entonces, mire que la posición y el vector, la posición y el vector, la posición y el vector. Entonces, vamos a decirle que a ref espera un número, que es la posición, y un vector b. Y lo que esto va a retornar en este caso es una lista con el número y el vector. O sea que estoy retornando, lo que yo estoy haciendo aquí manualmente, esto me lo va a retornar de la misma manera. Entonces voy a definir acá otra variable, la variable d, y entonces voy a invocar eso que acabo de crear, a ref, y le voy a decir que apunta a la posición 3 del store. Si pregunto quién es D, miren que D es esta, ¿cierto? Es una lista que apunta a la posición 3 de este almacén. O sea que D vendría siendo esto 0, 1, 2, 3. El valor que yo ponga aquí vendría siendo el valor de D. Si yo pregunto quién es A, como A apunta a la posición 0, la idea es que A va a valer lo que sea que haya aquí. Si yo pregunto quién es B, B apunta a la posición 1, o sea que B va a valer lo que esté aquí. Estoy tratando de representar la memoria. ¿Bien? Ahora, debo tener algo que me permita cambiarle el valor a una variable, ¿cierto? Miren que como una variable tiene una cabeza, la cabeza de A es digamos que la posición. Y el CADR de A es el almacén, ¿cierto? Es donde están los datos. Entonces yo podría decirle, en la posición 0 de este vector, póngame tal valor. O sea, póngame aquí el valor que yo quiera. O sea que vamos a hacernos una función que se va a llamar setRef. SetRef va a recibir una referencia. Recordemos que una referencia es la parejita, la dirección y el almacén, y un valor para tratar de asignar ese valor en memoria. Entonces, en Racket hay una instrucción que se llama vector set. Vector set setea un vector, ¿cierto? Y entonces yo le puedo decir que me setee el vector que está en el CADR de A, ¿cierto? Ahí es donde está el vector. Mire que el CADR de A es esto. Luego le digo en qué posición. ¿Dónde está la posición? Está en la cabeza de A. Y luego le doy el valor. Póngame allí un 9. Le damos Enter. Y vamos a preguntarle cómo está el almacén. Miren que allí puso un 9. Es decir, si yo pregunto quién es A, A apunta a la posición 0 de este almacén y lo acabo de modificar, mire. ¿Cierto? Modifiqué el almacén que está en el CADR de A, en la posición de A, o sea, en la posición 0, con un 9. ¿Qué pasa si yo quiero modificar la B? Pues muy similar, ¿no? Yo le digo, modifiquemos la D. Modifiquemos la D con un menos 5. Preguntemos quién es D. Entonces D apunta a la posición 3 de este almacén, o sea que la D es este valor, ¿cierto? O sea que yo, esto que estoy haciendo manualmente, lo puedo poner dentro de una función como para que quede bien bonita, y esa función la vamos a llamar setRef, que recibe una referencia y un valor. Entonces vamos a hacer ese setRef. Vamos a decirle acá define setRef, que va a estar asociado con un lambda, y ese lambda espera una referencia y un valor, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer esto es, voy a copiar esta cosa igualita, la voy a pegar acá, y le vamos a decir que en el CADR de la referencia, en la posición que tenemos guardada en la referencia, recordemos que una referencia es una parejita. Esta es qué posición y esta es dónde están los datos, ¿cierto? Que es un vector. Y no me pongo menos 5 sino un valor. Listo. Entonces ya tengo una función para setear. Miren lo bonito. Si yo miro cómo está el almacén está así, ¿cierto? Si yo miro quién es A está así, B está así, C está así y D está así. Miren que la memoria es global. Todos pueden ver la memoria, pero como estos son referencias, la idea es que la A solamente va a modificar la posición 0, la B modifique la posición 1,
la C modifique la posición 2, la D modifique la posición 3. Entonces miren, con esta funcioncita que nos acabamos de crear, solamente me va a permitir modificar las posiciones en memorias que están en las referencias. Por ejemplo, yo le voy a decir set ref ctm, la referencia C con un 20. Esto es decir, C es igual a 20. Le damos enter. Y preguntamos ahorita cómo está C. Miren, qué bonito, la posición 2 del almacén. Uy, qué chévere. Vamos a setear la A nuevamente con un 4. Entonces, si pregunto cómo está el almacén, miren, el store está así. Ya vimos que en la primera posición cambió la posición 0. Es más, si yo pregunto quién es A apunta a la posición 0 de ese almacén. Entonces, acabamos de crear una funcioncita que me setea los valores correspondientes a las variables. Y eso es más o menos lo que funciona o lo que sucede en un lenguaje de programación. Ahora, ya tenemos para crear variables, las tenemos para crear con arref. Entonces, por ejemplo, yo puedo crearme otra variable. Voy a crear una variable aquí. Vamos a llamarla la variable E, ¿cierto? Que es una referencia que apunta a la posición 4 del almacén. Insisto, vamos a tener algo que me tenga que modificar estos números de forma automática. Pero por ahora no interesa. Entonces yo pregunto quién es E. Es esta parejita, apunta a la posición 4 del almacén, es decir, a esta posición. Y yo puedo setearlo. Decirle, mire, ctme con un 12. Le pregunto quién es E. Miren que apunta a la posición 4. 0, 1, 2, 3, 4. Esto es D, vale 12. Ahora, ya tengo para crear variables y para modificar variables. Me falta algo para leer el valor de la variable. Entonces, al igual que tenemos el vector set, tenemos el vector ref. El vector ref me permite leer el valor de un vector. Entonces yo le puedo decir, bueno, léame, creo que primero va el vector, luego la posición. Voy a mirar, no recuerdo la sintaxis del vector ref. Léame del CADR de A, creo que es primero el vector, luego la posición. La posición está en el car de A. Creo que con eso es suficiente. De tal vector, tal posición. Sí, miren, la 4. Entonces, si yo quiero leer B, entonces este es el almacén y esta es la posición. Vale 0, B vale 0. Miren que efectivamente B vale 0. Miremos E. Sí. E vale 12. Como podemos ver acá que E vale 12. Pero entonces pongamos esto en una función y esa función la vamos a llamar así como está aquí, la vamos a llamar deref, es desreferenciar. Desreferenciar recibe una referencia, recibe la parejita, la posición y el vector y lo que me va a hacer retornar es cuánto vale el vector en esa posición. Entonces vamos a decirle, vamos a definir acá, define, deref, desreferencia, ¿cierto? Y esto va a estar asociado con un lambda que espera una referencia R, ¿sí? Y lo que va a hacer esto, yo simplemente voy a agarrar esto y lo voy a copiar. Y vamos a hacer vector ref del CADR de la referencia. O sea, ya está el vector y aquí está la posición. Y listo. Y entonces yo le voy a decir, desreferencieme la A. ¿Cuánto vale la A? La A vale 4. Desreferencie la B. La B vale 0. Desreferencie la C. ¿Qué es esto? ¿Quieres activar? Ahora no. Desreferencie la C. La C vale 20. ¿Ven? Desreferencie la E. La E vale 12. O sea que ya tengo 3 funciones y con esas 3 funciones yo puedo darle el trámite a memoria. ¿Cómo la ven, muchachos? Y ustedes pensaban que el manejo de memoria era complejo de un lenguaje de programación. Y con 3 funciones podemos hacer eso. Una parejita, posición y un vector. Hermoso, sí, esto es muy bonito. Miren que con 3 funcioncitas podemos representar la memoria. Ahora, yo aquí definí un almacén de tamaño fijo. La idea es que el tamaño del almacén sea variable dependiendo de cuántas variables voy a crear y esas cosas, ¿cierto? Entonces, si yo miro quién es el almacén es un vector con unos valores. ¿Pero qué es una variable? Es una parejita. Es la posición
y el almacén completo, ¿cierto? Ahora, no se realiza una copia completa, simplemente es como una referencia al almacén. Entonces, si yo miro la A, mire que la A es una parejita. Es la posición y el vector. El vector es el mismo almacén. Y con setref y con deref voy a acceder a esos valores. Por ejemplo, si yo le digo CT, la A con un 8, ¿cierto? Luego, desreferencieme la A. Desreferencieme la A para saber cuánto vale memoria. Pues ya sé que vale 8. Miren lo bonito. Si yo miro el almacén, pues evidentemente eso ya fue modificado en el almacén. Entonces, con esas tres memorias va a ser, con esas tres funciones va a ser suficiente. Entonces, quiero regalarles esto. Con este podemos hacer las referencias. Con este hacemos las referencias. Ahí se los puse en el chat. Con este con este seteamos las referencias. Lo hice con listas. Ahora, se puede hacer con lo que ustedes quieran. El setref, el arref. Me falta el deref, que lo hice por acá. Aquí está. Y me falta la instrucción para crear el almacén. El almacén lo hice así. Un vector de tamaño 10. Se los voy a pegar por allí. Y ya, ustedes crean variables, crean cosas ahí para que jueguen. ¿Listo? Preguntas, muchachos. Miren, y todo lenguaje de programación, cuando usted crea una variable, sucede eso. Hay un almacén, una memoria, y entonces usted crea, lo que está creando es una parejita, y está diciendo la X, apunta a la posición 3 de la memoria. La Y, apunta a la posición 20 de la memoria. La W, la W es un arreglo, entonces apunta desde tal posición hasta tal posición de la memoria. Eso es. Falta el contador para las posiciones. Eso, falta el contador para las posiciones. Ese todavía no lo voy a mostrar, pero lo podemos implementar fácilmente. ¿Sí? Que cada vez que se haga una referencia, se incremente un contador global. Eso se lo podrían incluso hacer allí. Una variable global y ese contador cada vez que creen una referencia lo van aumentando y ya. Eso sería como el tema de las referencias. Ahora, las referencias de memoria en un lenguaje de programación se manejan típicamente en hexadecimal. Aquí las pueden manejar enteros porque estamos manejando posiciones de un vector para representar memoria, pero más o menos eso es lo que sucede en un lenguaje de programación cuando crean una variable. ¿Listo? Preguntas, muchachos. Bueno, les voy a detener y me regreso a la presentación. Después de haber hecho esta pausa para mostrarles que el manejo de memoria es una cosa realmente fácil. Ahí deje de presentar. Segundo, por acá.